De acuerdo, esta noche nos sumergiremos en el verdadero salvaje oeste. No la versión de Hollywood con sus vaqueros heroicos y enfrentamientos dramáticos, sino la realidad cruda y peligrosa donde la supervivencia nunca estaba garantizada. Puede que pienses que eres lo suficientemente duro para afrontarlo, pero créeme, hay una razón por la que lo llamaban salvaje. Si estás disfrutando de estas historias, agradecería mucho un rápido me gusta o incluso una suscripción. Ayuda más de lo que crees. Siempre tengo curiosidad por saber desde dónde escuchan todos. Así que, deja un comentario con tu ubicación y la hora que es allí. Me encanta ver cómo nuestra pequeña comunidad global se conecta a través de estas historias. Ahora, atenúa las luces, tal vez enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo, y vamos a entrar juntos en el viaje de esta noche. Vamos a explorar por qué podrías no sobrevivir ni siquiera un solo día en la indómita frontera americana. Enhorabuena. Acabas de despertarte en el salvaje oeste americano de la década de 1870. La buena noticia es que estás a punto de experimentar un capítulo legendario de la historia de primera mano. La mala noticia es que tus posibilidades de supervivencia acaban de disminuir drásticamente. El primer desafío te golpea incluso antes de que abras los ojos. El olor, no el aroma terroso y agradable de la naturaleza que podrías esperar, sino algo mucho más acre. El hedor de cuerpos sin lavar, excrementos de animales y lo que posiblemente sean aguas residuales flotando densamente en el aire. Verás, bañarse no era precisamente una prioridad en el salvaje oeste. La mayoría de los colonos consideraban un lavado a fondo un lujo mensual, y eso siendo generoso. Algunos pasaban inviernos enteros sin un baño adecuado. El agua, ya sabes, era preciosa aquí, y usarla para limpiarse parecía un desperdicio cuando la necesitabas para beber y cocinar. Mientras te arrastras fuera de tu cama, que probablemente sea solo un colchón relleno de paja repleto de chinches, te das cuenta de cómo te duelen todos los músculos del cuerpo. La vida en la frontera de la década de 1870 implicaba un trabajo físico constante desde el amanecer hasta el anochecer. No había fines de semana libres, ni vacaciones, y ciertamente ninguna consideración ergonómica. Ya fueras granjero, minero o ranchero, tu cuerpo era tu herramienta principal, utilizada hasta que se rompía. Podrías pensar que trabajas duro en tu vida moderna, pero el trabajo en la frontera era algo completamente diferente. Un trabajo agotador que dejaba incluso a las personas más fuertes permanentemente encorvadas y artríticas a los 30 años. Imagina pasar 14 horas arando campos, transportando agua, cortando leña o trabajando en las profundidades de una mina. No es de extrañar que la esperanza de vida media fuera de solo unos 35 años. De pie en el suelo polvoriento, notas el frío en el aire. Si es invierno, tu cabaña podría estar a 20 bajo cero en el interior. Si tuvieras una chimenea, la habrías dejado apagar durante la noche para ahorrar combustible valioso. Buena suerte encontrando calefacción central o ropa interior térmica en este siglo. Y si es verano, bueno, prepárate para sudar a través de cada prenda de ropa que poseas. No había escapatoria de los elementos en el salvaje oeste. Hablando de ropa, olvídate de la comodidad. Los hombres típicamente poseían tal vez 2 juegos de ropa, pantalones de lona o mezclilla ásperos y camisas de algodón que rozaban la piel. Las mujeres usaban múltiples capas independientemente de la temperatura, camisas, corsés, enaguas y vestidos largos que se arrastraban por el suelo. Todo era áspero, mal ajustado y rara vez se limpiaba. Esos trajes elegantes que has visto en las películas del oeste son pura ficción para la persona promedio. Tu estómago gruñe, recordándote que es hora del desayuno. Espero que te gusten los frijoles, las galletas y el café, posiblemente para cada comida. La dieta del salvaje oeste era monótona y nutricionalmente deficiente. Las frutas y verduras frescas eran lujos de temporada. La carne, cuando estaba disponible, a menudo se conservaba con sal o humo porque la refrigeración no existía. El escorbuto, una enfermedad causada por la deficiencia de vitamina C, ya sabes, cuando te sangran las encías y se te caen los dientes, era común entre los colonos a pesar de ser fácilmente prevenible con el conocimiento moderno. Podrías pensar que el café al menos sería bueno. Los vaqueros siempre parecen tener una olla hirviendo en las películas, pero lo que te sirven apenas se parece a lo que reconocerías como café. Por lo general, se hierve hasta el límite, amargo hasta el extremo, y podría incluir cáscaras de huevo trituradas o incluso sal para reducir el amargor. Aún así, la cafeína te ayudaría a afrontar el día, así que te lo bebes sin quejarte. Antes de salir,
Es posible que quieras revisar tus zapatos en busca de escorpiones o serpientes que podrían haber buscado refugio durante la noche. No era raro que la gente de la frontera sacudiera sus botas cada mañana, un hábito nacido de la dolorosa experiencia. Un movimiento en falso y podrías enfrentarte a una picadura venenosa a kilómetros de cualquier ayuda médica. Al salir de tu cabaña, eres inmediatamente consciente de lo expuesto que estás. El vasto paisaje de la frontera americana era impresionante, seguro, pero también implacable. El clima extremo podía aparecer con poca advertencia. Las ventiscas, los tornados, las inundaciones repentinas o la sequía podrían significar la muerte para los desprevenidos. El cielo podría estar despejado ahora, pero eso podría cambiar en minutos. Si te has establecido en un pueblo fronterizo, podrías pensar que la civilización ofrece alguna protección. En algunos sentidos, eso es cierto. En otros, simplemente presenta diferentes peligros. Los pueblos en el salvaje oeste eran focos de enfermedades. Sin sistemas de alcantarillado adecuados o comprensión de la teoría de los gérmenes, las enfermedades se propagaban rápidamente a través de las comunidades. El cólera, el tifus, la viruela, la difteria y la tuberculosis eran amenazas constantes. Un brote podría acabar con la mitad de un pueblo en semanas. Hablando de pueblos, digamos que decides visitar uno hoy. Al acercarte, notas que hay una clara falta de la distribución organizada que podrías esperar. Muchos pueblos occidentales crecieron al azar, con edificios construidos donde fuera conveniente, a menudo sin una planificación o infraestructura adecuada. Las calles no están pavimentadas, sino que son caminos de tierra que se transforman en lodazales cuando llueve y en cuencos de polvo cuando está seco. El olor te golpea de nuevo, ahora más fuerte. El estiércol de caballo está en todas partes porque los caballos son el principal medio de transporte. No hay limpiadores de calles ni departamentos de saneamiento. En algunos pueblos, los desechos acumulados podían llegar hasta las rodillas en áreas de mucho tráfico. Las moscas pululan a tu alrededor y te das cuenta de por qué la enfermedad se propaga tan fácilmente aquí. Mientras caminas por la calle principal, pasas por el saloon, probablemente uno de los establecimientos más concurridos de la ciudad. Contrariamente a las representaciones de Hollywood, los saloons no eran lugares glamurosos con puertas batientes y pianistas. La mayoría eran asuntos crudos de una sola habitación con barras de tablones ásperos y muebles básicos. El licor que se servía no era whisky fino añejado en barricas de roble, sino alcohol crudo a menudo mezclado con jugo de tabaco, pimienta, trementina o incluso pólvora para darle un toque extra. Una sola bebida podría cegarte si tuvieras mala suerte. El saloon representa otro aspecto mortal de la vida en la frontera, la violencia. Estos establecimientos eran con frecuencia sitios de enfrentamientos mortales, no por duelos formales o enfrentamientos, sino por discusiones de borrachos que escalaban rápidamente en una sociedad fuertemente armada. Los tiroteos romantizados de las películas del oeste eran raros. La mayoría de la violencia era impulsiva, desordenada y por asuntos triviales. Hablando de estar armado, notarás que casi todo el mundo lleva un arma de algún tipo, pero no por las razones que podrías pensar. Si bien la protección personal era ciertamente un factor, las armas eran principalmente herramientas para la caza, la protección contra la vida silvestre y, a veces, para señalar. La amenaza constante de osos, lobos, pumas y serpientes venenosas hacía que ir desarmado fuera una tontería, especialmente cuando se viajaba entre asentamientos. Podría sorprenderte al saber que muchos pueblos fronterizos en realidad tenían estrictas leyes de control de armas. Lugares como Dodge City, Kansas, y Tombstone, Arizona, requerían que los visitantes entregaran sus armas de fuego al entrar en los límites de la ciudad. El famoso tiroteo en el OK Corral en realidad comenzó porque la pandilla Clanton se negó a cumplir con la ordenanza de armas de Tombstone. A pesar de lo que has visto en las películas, los duelos de desenfundado rápido en medio de la calle eran extremadamente raros. La mayoría de los tiroteos eran emboscadas o sucedían durante robos. El pistolero hábil enfrentándose a un oponente al mediodía es en gran medida una invención de Hollywood. La verdadera violencia en la frontera era típicamente repentina, caótica y carecía de cualquier sentido de honor o justicia. Mientras continúas tu paseo, pasas por el consultorio del médico local. La atención médica en la frontera de la década de 1870 te horrorizaría. La mayoría de los médicos tenían poca o ninguna formación formal. Los procedimientos quirúrgicos se realizaban sin anestesia más allá del whisky o la morfina, y la esterilización era prácticamente desconocida. Algo tan simple como un corte infectado podría conducir a la amputación o la muerte.
Los tratamientos comunes incluían sangrías, compuestos de mercurio, arsénico y otras sustancias tóxicas que a menudo hacían más daño que bien. Las mujeres en el parto enfrentaban tasas de mortalidad tan altas como 1 de cada 4 en áreas remotas. La odontología implicaba la extracción sin anestesia utilizando herramientas crudas. La mayoría de las personas sufrían de problemas dentales dolorosos durante años antes de finalmente perder sus dientes. Si te lesionabas o enfermabas en la frontera, tu supervivencia a menudo dependía más de la suerte que de la intervención médica. Incluso las lesiones menores podían volverse mortales debido a la infección. Los huesos rotos podrían no sanar nunca adecuadamente, dejando a la gente de la frontera con dolor crónico y discapacidad. La famosa frase, "solo sobreviven los fuertes", tenía un significado literal en el salvaje oeste. Tu estómago gruñe de nuevo y te das cuenta de que es hora de almorzar. Te diriges al restaurante local, que probablemente sea solo una extensión de la casa de alguien donde se sirven comidas por una tarifa. La comida no es más variada que tu desayuno. La carne es dura y a menudo está estropeada a pesar de ser fuertemente ahumada o salada. Las verduras, si están disponibles, están demasiado cocidas hasta quedar blandas. No existen estándares de seguridad alimentaria, por lo que la disentería y la intoxicación alimentaria son ocurrencias comunes. Mientras comes, escuchas conversaciones sobre recientes ataques indios, bandas de forajidos o el peligro de viajar solo. Si bien la violencia de los nativos americanos contra los colonos era mucho menos común de lo que se retrata en la cultura popular, de hecho, los colonos y el ejército estadounidense eran mucho más propensos a ser los agresores. La frontera seguía siendo un lugar de conflicto. El desplazamiento sistemático de los pueblos indígenas creó tensiones que a veces estallaban en violencia en ambos lados. En cuanto a los forajidos, eran una amenaza real, particularmente en áreas remotas. La aplicación de la ley era escasa, con un solo sheriff a veces responsable de miles de kilómetros cuadrados. En muchos lugares, la justicia se manejaba a través de la acción de justicieros en lugar de procedimientos legales formales. Las turbas de linchamiento eran comunes, y el concepto de inocente hasta que se demuestre lo contrario a menudo no se aplicaba. Si te acusaban de robo de caballos o abigeato, podrías encontrarte colgado de un árbol antes del atardecer, independientemente de tu culpabilidad o inocencia real. Después del almuerzo, decides visitar la tienda general local para abastecerte de suministros. Los precios te impactan. Las necesidades básicas cuestan mucho más en la frontera que en el este debido a la dificultad y el gasto del transporte. Una simple lata de melocotones podría costar el equivalente a 20 pesos en el dinero de hoy. Muchos colonos gastaban la mayor parte de sus ingresos en suministros esenciales, con poco margen para la comodidad o el lujo. La tienda ofrece otra visión de la realidad de la frontera, el aislamiento. La entrega de correo era infrecuente y poco confiable. Los periódicos podrían tener semanas o meses de antigüedad. La información viajaba lentamente y podrías pasar años sin noticias de la familia en el este. Muchos colonos nunca volvieron a ver a sus familiares después de mudarse al oeste. El costo psicológico de este aislamiento contribuyó a altas tasas de depresión, alcoholismo y suicidio entre las poblaciones fronterizas. A medida que avanza la tarde, notas que nubes oscuras se acumulan en el horizonte. El clima en la frontera no era solo incómodo, podía ser mortal. Sin pronósticos modernos, las tormentas llegaban con poca advertencia. Las ventiscas podían dejar varados a los viajeros, provocando muertes por congelación. Los tornados destruían comunidades enteras sin servicios de emergencia para ayudar a los sobrevivientes. Las inundaciones repentinas arrasaban caravanas de carromatos. Las sequías arruinaban las cosechas y causaban hambruna. Si tenías la suerte de tener una casa adecuada, proporcionaba una protección mínima. La mayoría de las viviendas fronterizas se construían apresuradamente con cualquier material disponible, casas de césped en las llanuras, cabañas de troncos en las regiones boscosas o simples estructuras de madera en los pueblos. Ninguna era particularmente efectiva contra el clima extremo. Las temperaturas invernales en el interior podían descender por debajo del punto de congelación. El calor del verano a menudo era insoportable, especialmente en los áticos o pisos superiores donde dormía mucha gente. A medida que se acerca la tormenta, decides regresar a tu cabaña antes de que golpee. En el camino, pasas a un grupo de hombres que se dirigen a trabajar en la mina local. La minería era una de las profesiones más mortíferas en la frontera. Los derrumbes subterráneos, la exposición a gases tóxicos, las explosiones por el manejo inadecuado de la pólvora y los accidentes de maquinaria cobraron innumerables vidas.
Los mineros también sufrían de problemas de salud a largo plazo como neumoconiosis por polvo de carbón o envenenamiento por mercurio por el procesamiento de oro. Incluso si evitabas la minería, pocas ocupaciones fronterizas eran seguras. La agricultura implicaba equipos peligrosos sin características de seguridad. La ganadería significaba trabajar con animales impredecibles que pesaban cientos de kilos. La tala tenía una de las tasas de mortalidad más altas de cualquier profesión. Independientemente de lo que hicieras para ganarte la vida, tu riesgo de sufrir lesiones graves o la muerte era exponencialmente mayor que en el mundo moderno. Llegas de vuelta a tu cabaña justo cuando comienza a llover. El techo tiene goteras en varios lugares y colocas cubos para recoger el agua. Esta es una buena oportunidad para rellenar tu agua potable. Como el agua limpia era escasa y preciosa, muchos colonos fronterizos bebían de las mismas fuentes utilizadas para lavar y abrevar el ganado, lo que provocaba enfermedades transmitidas por el agua que podían volverse rápidamente fatales. Mientras te sientas en tu cabaña con goteras escuchando la lluvia, reflexiona sobre lo diferente que es la realidad de la versión romantizada del salvaje oeste. No había héroes ni villanos, solo personas luchando por sobrevivir en condiciones increíblemente duras. El hecho de que alguien lo lograra es un testimonio de la resiliencia y determinación humana. La noche cae temprano ya que no tienes electricidad. Las velas y las lámparas de aceite proporcionan una iluminación mínima y tienes cuidado con ellas. El fuego era un peligro constante en las casas de la frontera. Una sola chispa podría significar perderlo todo sin un departamento de bomberos al que llamar para pedir ayuda. Muchos pueblos se incendiaron por completo al menos una vez en su historia. Te preparas para la cama, agotado después de solo un día en el salvaje oeste. Te duelen los músculos, tu estómago está revuelto por la comida desconocida y tu mente está abrumada por la vigilancia constante necesaria para mantenerse con vida. Mientras te duermes, te preguntas si lograrás superar el día de mañana o si te convertirás en una estadística más en la peligrosa historia de la frontera americana. El viento aúlla fuera de tu cabaña, un recordatorio inquietante de lo pequeños y vulnerables que son los humanos frente a la inmensidad de la naturaleza salvaje indómita. Mañana, si tienes la suerte de verlo, traerá todos estos desafíos de nuevo junto con otros nuevos que aún no has imaginado. En el salvaje oeste, la supervivencia nunca estaba garantizada. Se ganaba día a día, hora a hora, a través de dificultades que la mayoría de la gente moderna apenas puede comprender. La luz de la mañana se filtra a través de las grietas en las paredes de tu cabaña, despertándote de un sueño inquieto. Te duele el cuerpo por el colchón duro, pero no hay tiempo para demorarse. El salvaje oeste no espera a nadie. Al levantarte, recuerdas la dura introducción de ayer a la vida en la frontera y te preguntas qué nuevos desafíos traerá el día de hoy. Digamos que decides salir del pueblo hoy para viajar a través de la frontera. Ya sea que te dirijas a otro asentamiento, te unas a una caravana de carromatos hacia el oeste o simplemente explores. Viajar en la década de 1870 era una experiencia completamente diferente a la que estás acostumbrado. La buena noticia es que para entonces, el ferrocarril transcontinental se había completado, conectando las costas este y oeste de América. La mala noticia es que, a menos que fueras relativamente rico o viajaras entre las principales ciudades, probablemente no podrías permitirte usarlo. La mayoría de la gente de la frontera viajaba a caballo, en carromato o simplemente a pie. Si poseías un caballo, considérate afortunado. Los caballos eran caros de comprar y mantener, lo que los ponía fuera del alcance de muchos colonos. Un buen caballo podría costar el equivalente a varios meses de salario. Luego necesitaba sillas de montar, bridas, alimento y atención veterinaria, aunque la atención veterinaria a menudo significaba dispararle al animal si se rompía una pata o desarrollaba ciertas enfermedades. Montar a caballo en sí no era un crucero de placer. Las sillas de montar en la década de 1870 no estaban diseñadas para la comodidad, sino para la función. Horas en la silla de montar dejaban incluso a los jinetes experimentados con ampollas y músculos doloridos. Y si tu caballo se asustaba con una serpiente o un ruido repentino, lo cual sucedía con frecuencia, podría ser arrojado fácilmente, sufriendo potencialmente huesos rotos o algo peor a kilómetros de cualquier ayuda. Si no podías permitirte un caballo, podrías viajar en carromato. Olvídate de la imagen romántica de los pioneros rodando alegremente por praderas prístinas. Viajar en carromato era brutalmente incómodo. Los vehículos no tenían sistema de suspensión más allá del ligero ceder de las ruedas de madera, lo que significaba que sentías cada roca, surco y agujero en el camino. El constante temblor causaba mareo del carromato similar al mareo por movimiento,
dejando a los viajeros nauseabundos y miserables. Los caminos, si es que existían, eran típicamente solo caminos de tierra excavados por viajeros anteriores. Después de la lluvia, se convertían en lodazales donde los carromatos podían hundirse hasta el eje. Durante los periodos secos, el polvo era tan espeso que apenas podías respirar o ver. Los carromatos se averiaban con frecuencia, con ruedas agrietándose o ejes rompiéndose a kilómetros del asentamiento más cercano. Digamos que has decidido viajar hasta California u Oregon. Te has unido a una caravana de carromatos que se dirige al oeste por el famoso Sendero de Oregon. Este viaje de 3.200 kilómetros fue una de las empresas más peligrosas del siglo XIX. De las aproximadamente 400.000 personas que lo intentaron entre la década de 1840 y la década de 1860, se estima que 1 de cada 10 no sobrevivió. El Sendero de Oregon a veces se llamaba el cementerio más largo de la nación. Algunos historiadores estiman que un promedio de 10 a 15 personas murieron por cada kilómetro y medio del sendero. Piensa en eso. Una tumba cada 100 metros más o menos durante 3.200 kilómetros. El sendero estaba bordeado de cruces improvisadas y marcadores de piedra, muchos sin nombres, ya que las familias se vieron obligadas a enterrar a sus seres queridos y continuar su viaje. La enfermedad fue el asesino número 1 en el Sendero de Oregon. El cólera, una infección bacteriana que se propaga a través del agua contaminada, fue particularmente devastador. Esta horrible enfermedad causaba diarrea y vómitos severos, drenando el cuerpo de líquido tan rápidamente que una persona podía estar sana en el desayuno y muerta en la cena. No había un tratamiento eficaz disponible. Las caravanas de carromatos a veces perdían docenas de personas en un solo brote de cólera. Otras enfermedades como la disentería, el tifus y la fiebre de las montañas cobraron innumerables vidas. Los niños eran especialmente vulnerables, y muchas familias perdieron varios hijos durante el viaje. La atención médica era rudimentaria en el mejor de los casos. A menudo consistía en remedios caseros que hacían poco para ayudar y a veces empeoraban las condiciones. Cruzar ríos presentaba otro desafío mortal. Los carromatos no estaban diseñados para flotar, pero los pioneros tuvieron que cruzar numerosos ríos en su viaje hacia el oeste. Algunos tenían transbordadores ovados, pero muchos requerían que el carromato flotara como un barco improvisado. Los carromatos se volcaban con frecuencia en estos cruces, ahogando a personas y ganado y destruyendo valiosos suministros. Los ríos Black, Columbia y Snake cobraron cientos de vidas durante el periodo de migración. Contrariamente a la creencia popular, los ataques de los nativos americanos fueron relativamente raros. La mayoría de las tribus en realidad fueron útiles para los migrantes, ofreciendo suministros, orientación y asistencia con el cruce de ríos. La mayoría de las muertes violentas en el sendero provinieron de accidentes, ser aplastado por ruedas de carromatos, ahogamientos o ser pateado por animales de tiro. Los accidentes con armas de fuego eran sorprendentemente comunes, ya que la mayoría de los viajeros no tenían experiencia con armas, pero las llevaban para cazar y protegerse. El costo psicológico del viaje fue inmenso. Las familias enterraron a hijos, padres y cónyuges en el camino y luego tuvieron que seguir viajando de inmediato. No había tiempo para un duelo prolongado en el sendero. Cada día de retraso significaba menos posibilidades de cruzar las montañas antes de que las nieves invernales hicieran imposibles los pasos. El estrés constante, el dolor y las dificultades físicas llevaron a muchos viajeros a un colapso mental. El suicidio no era infrecuente entre los migrantes del sendero. Si de alguna manera sobreviviste al viaje a California u Oregon, tus desafíos no habían terminado. Muchos llegaron a su destino después de haber gastado todo su dinero y recursos en el viaje en sí. Las familias a menudo llegaban indigentes, desnutridas y enfermas solo para descubrir que la tierra prometida tenía sus propias duras realidades. Pero digamos que has decidido no viajar tan lejos. Tal vez te dirijas a un pueblo o asentamiento cercano. Incluso los viajes cortos en el salvaje oeste presentaban peligros significativos. Los viajeros podían encontrarse con forajidos que veían a jinetes solitarios o pequeños grupos como blancos fáciles. Si bien la frecuencia de los robos de diligencia se exageró en la ficción posterior, se ocurrieron con la suficiente regularidad como para ser una preocupación legítima. El entorno natural planteaba amenazas constantes para los viajeros. Las inundaciones repentinas podían arrasar los senderos o atrapar a los viajeros desprevenidos. El calor del verano en las regiones desérticas podía matar por deshidratación y golpe de calor.
Las ventiscas invernales atrapaban rutinariamente a los viajeros, a veces conduciendo a muertes por congelación o situaciones desesperadas como la infame fiesta de Dane, donde los sobrevivientes recurrieron al canibalismo para mantenerse con vida. La navegación en sí era un desafío en una era anterior a los mapas detallados. Los viajeros confiaban en direcciones vagas, puntos de referencia que podían cambiar o ser identificados erróneamente, y la experiencia de los guías que a veces resultaban poco confiables. Perderse en la naturaleza podía ser una sentencia de muerte, especialmente si tus suministros se agotaban. Mientras viajas hoy, notas otro aspecto de la vida en la frontera que las películas rara vez representan con precisión: la asombrosa diversidad de personas. El salvaje oeste no estaba poblado únicamente por vaqueros y colonos blancos. Era un punto de encuentro de culturas de todo el mundo. Los inmigrantes chinos trabajaron como constructores de ferrocarriles, mineros y comerciantes. Las familias mexicanas habían vivido en el suroeste mucho antes de que se convirtiera en territorio estadounidense. Los vaqueros negros representaban hasta el 25% de la fuerza laboral en algunos ranchos. Los inmigrantes europeos de Alemania, Irlanda, Italia y Escandinavia trajeron sus culturas y tradiciones. Y, por supuesto, docenas de distintas naciones nativas americanas habían llamado hogar a estas tierras durante miles de años antes de que llegaran otros. Esta diversidad, sin embargo, no significaba igualdad o armonía. La violencia racial era una característica común de la vida en la frontera. Los trabajadores ferroviarios chinos enfrentaron una brutal discriminación y a menudo se vieron obligados a aceptar los trabajos más peligrosos por un salario más bajo que los trabajadores blancos. Los terratenientes mexicanos con frecuencia vieron sus propiedades confiscadas mediante manipulación legal o robo absoluto después de la Guerra Mexicano-Americana. Los estadounidenses negros que se mudaron al oeste con la esperanza de escapar de la discriminación sureña a menudo encontraron que el racismo en la frontera era igual de arraigado, aunque diferente en su forma, a pesar de sus contribuciones cruciales a la ganadería, la minería y la construcción de comunidades fronterizas. A menudo fueron excluidos de las oportunidades económicas y la aceptación social. Para los nativos americanos, la expansión del asentamiento blanco no fue menos que catastrófica. La población indígena de América del Norte, que una vez llegó a unos 15 millones de personas, se había reducido a menos de 300.000 en 1900. La enfermedad, la guerra, el reasentamiento forzoso y la destrucción deliberada de sus fuentes de alimento, particularmente el búfalo, diezmaron numerosas tribus y naciones. Las políticas del gobierno de Estados Unidos empujaron sistemáticamente a los nativos americanos de sus tierras tradicionales a las reservas, a menudo en áreas con suelo pobre y pocos recursos. Los tratados se rompían regularmente cuando se descubrían recursos valiosos en las tierras de las reservas. Los niños nativos fueron separados de sus familias y colocados en internados diseñados para borrar su identidad cultural, operando bajo la filosofía de mata al indio, salva al hombre. Las narrativas romantizadas de vaqueros contra indios de películas posteriores tergiversaron burdamente las complejas interacciones entre los colonos y los pueblos indígenas. Muchas naciones nativas inicialmente trataron de acomodar a los recién llegados y adaptarse a las circunstancias cambiantes. La violencia típicamente estallaba después de repetidas violaciones de tratados, la invasión de tierras tribales o provocaciones deliberadas. Mientras continúas tu viaje, reflexiona sobre otro grupo cuya experiencia difiere notablemente de las representaciones de Hollywood: las mujeres en la frontera. Lejos de las damiselas indefensas o las maestras de escuela de las películas occidentales, las mujeres de la frontera realizaron un trabajo físico increíblemente exigente mientras navegaban por las restrictivas expectativas sociales. En granjas y haciendas, las mujeres no solo se encargaban de las tareas domésticas tradicionales como cocinar, limpiar, cuidar niños y hacer ropa, sino que también trabajaban en los campos, cuidaban el ganado y defendían el hogar cuando era necesario. Su jornada laboral típicamente comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después del anochecer con pocos o ningún día de descanso. Una mujer de la frontera podría necesitar arar campos por la mañana, dar a luz al bebé de un vecino al mediodía, luchar contra los depredadores que amenazan al ganado por la tarde y aún así preparar comidas y cuidar a sus propios hijos en todo momento. Muchas mujeres enviudaron jóvenes debido a lo peligroso. La vida en la frontera era dura y exigía mucho de las mujeres, quienes debían administrar granjas o negocios solas mientras criaban a sus hijos. A pesar de sus contribuciones esenciales, tenían pocos derechos legales. En la mayoría de los territorios y estados, no podían votar, poseer propiedades independientemente si estaban casadas, ni tener la custodia de sus hijos en caso de divorcio. La violencia doméstica se consideraba un asunto privado, y las víctimas tenían pocos recursos legales a su disposición.
Para las mujeres solteras, las opciones eran aún más limitadas. La enseñanza era una de las pocas profesiones respetables, aunque las maestras recibían un salario significativamente menor que sus colegas masculinos y a menudo se esperaba que renunciaran al matrimonio. Algunas mujeres encontraron independencia económica administrando pensiones, trabajando como enfermeras o estableciendo negocios de sombrerería o confección. Luego estaban las palomas sucias, prostitutas que trabajaban en burdeles y salones de la frontera. Si bien la mitología posterior romantizó a estas mujeres, la realidad era generalmente sombría. Muchas entraron en la profesión por desesperación económica después de enviudar o ser abandonadas. El abuso físico, la drogadicción y las enfermedades venéreas eran peligros comunes de su trabajo. Incluso aquellas que lograron ganar una suma considerable de dinero se encontraban socialmente marginadas e incapaces de acceder a puestos más respetables. Sin embargo, algunas mujeres encontraron mayor libertad en la frontera de la que hubieran tenido en el este. La escasez de mujeres en los territorios occidentales les daba más opciones de matrimonio y, a veces, un mejor trato, ya que las comunidades competían por atraer y retener a las residentes femeninas. Algunos territorios como Wyoming y Utah concedieron a las mujeres el derecho al voto décadas antes de la 19ª enmienda, reconociendo sus contribuciones esenciales al desarrollo de la frontera. A medida que avanza el día y continúas tu viaje, es posible que te preguntes sobre la aplicación de la ley en esta tierra supuestamente sin ley. La realidad era compleja y variaba mucho según la ubicación. Las principales ciudades y pueblos solían tener alguna forma de fuerza del orden organizada, pero las vastas zonas rurales tenían una protección oficial mínima, si es que la tenían. Los sheriffs del condado eran funcionarios electos responsables de mantener el orden en territorios a veces enormes. Un solo sheriff podía ser la única autoridad para miles de kilómetros cuadrados, lo que hacía imposibles las patrullas regulares. Dependían en gran medida de la designación de ciudadanos comunes durante las emergencias, creando grupos para perseguir a los criminales o responder a la violencia. Los alguaciles de los pueblos se encargaban de hacer cumplir la ley dentro de los límites de la ciudad, a veces con algunos ayudantes en los asentamientos más grandes. Estos puestos eran a menudo peligrosos y mal pagados, atrayendo a una mezcla de servidores públicos dedicados y aquellos que disfrutaban del poder que les proporcionaba la placa. Algunos agentes de la ley famosos, como Wyatt, alternaron entre la aplicación de la ley legítima y empresas más cuestionables a lo largo de sus carreras. Los alguaciles federales tenían jurisdicción en todos los territorios y estados, pero eran pocos en número. Por lo general, se centraban en delitos mayores como la falsificación, el robo de correo o los delitos que involucraban a múltiples jurisdicciones. Los legendarios alguaciles estadounidenses de las películas del oeste, que llevaban la ley a pueblos sin ley por sí solos, eran en gran medida creaciones ficticias. En muchas zonas remotas, la justicia se impartía mediante la acción informal de la comunidad, en lugar de los procesos legales oficiales. Se formaron grupos de vigilantes para hacer frente a las amenazas percibidas cuando la aplicación de la ley formal estaba ausente o era ineficaz. A veces, estos grupos mantenían el orden básico, pero podían convertirse fácilmente en vehículos para el prejuicio, las venganzas personales o la violencia de la mafia. La imagen icónica del tiroteo rápido fue en gran medida una invención posterior. La mayor parte de la violencia en la frontera era mundana, impulsiva y, a menudo, alimentada por el alcohol. Las peleas de bar que escalaban a niveles fatales, la violencia doméstica y las disputas por tierras o ganado eran mucho más comunes que los tiroteos dramáticos en calles polvorientas. El castigo penal era severo para los estándares modernos. La horca era la pena estándar para el asesinato, la violación, a veces, el robo, en particular de caballos o ganado. Existían prisiones, pero eran instalaciones primitivas con altas tasas de mortalidad por enfermedad, violencia y malas condiciones. Muchas comunidades preferían la ejecución inmediata al gasto del encarcelamiento a largo plazo. A medida que se acerca la noche, decides buscar refugio para pasar la noche. Si tienes suerte, puedes encontrar un pueblo con un hotel o una casa de huéspedes. No esperes lujos. El alojamiento en la frontera era básico, en el mejor de los casos. Una habitación de hotel típica tendría una cama sencilla, posiblemente infestada de chinches, un lavabo con una jarra y un recipiente, y tal vez una silla. Las instalaciones del baño serían una letrina en la parte trasera, compartida por todos los huéspedes. La privacidad era mínima, con paredes delgadas que permitían escuchar cada movimiento y conversación de los vecinos. En los establecimientos más concurridos, incluso podrías compartir la cama con un extraño, una práctica común para maximizar la capacidad durante los periodos de mayor actividad.
Es posible que las sábanas no se hayan cambiado para los huéspedes anteriores, y la iluminación se limitaría a velas o lámparas de aceite. El alojamiento por una noche costaría entre 25 centavos y $1, dependiendo de la calidad y la ubicación del establecimiento. Esto representaba un gasto significativo para muchos viajeros, equivalente a varias horas de salario para un trabajador promedio. Muchos optaban por dormir en establos, graneros o simplemente bajo las estrellas para ahorrar dinero, a pesar de los riesgos adicionales que presentaban estas opciones. Si viajabas por zonas más remotas, probablemente acamparías por la noche. Esto significaba encender un fuego, asumiendo que podías encontrar suficiente combustible, preparar una comida con tus limitados suministros y dormir en el suelo con una protección mínima contra los elementos o la vida silvestre. Los pueblos indígenas, los viajeros experimentados y los exploradores militares tenían técnicas sofisticadas para acampar de forma segura. Pero el colono promedio a menudo cometía errores peligrosos. El manejo adecuado del fuego era, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Un fuego demasiado grande podía provocar un incendio en la pradera o en el bosque que podría consumir miles de hectáreas en horas. Uno demasiado pequeño podría no proporcionar suficiente calor durante las noches frías, lo que provocaría hipotermia. La cocina de fogata requería habilidades que la mayoría de la gente moderna no tiene, lo que a menudo resultaba en comidas que estaban quemadas y crudas al mismo tiempo. A medida que la noche cae por completo y te preparas para dormir, los sonidos de la oscuridad de la frontera te rodean. Los coyotes aúllan en la distancia. Pájaros desconocidos llaman. El viento susurra entre la hierba o los árboles. Para las personas acostumbradas a la contaminación lumínica y acústica moderna, la profunda oscuridad y los extraños sonidos de las noches en la naturaleza a menudo desencadenaban una intensa ansiedad. Muchos viajeros dormían mal en la frontera, no solo por las molestias físicas, sino por el miedo a los peligros desconocidos que podían acechar en la oscuridad. Los ataques de los nativos, aunque raros, a menudo ocurrían al amanecer, cuando los durmientes eran más vulnerables. Los depredadores como los lobos, los osos y los leones de montaña podían investigar los campamentos en busca de comida. Las serpientes y los escorpiones venenosos buscaban lugares cálidos para descansar, a veces incluyendo el rollo de la cama de un durmiente. Incluso si no se materializaban amenazas reales, el estrés psicológico de la vigilancia constante pasaba factura. Los diarios de la frontera mencionan con frecuencia el agotamiento, no solo por el trabajo físico, sino por la tensión mental de la alerta perpetua. Las personas modernas acostumbradas a los cierres, las alarmas y la seguridad de la densa población encontrarían la vulnerabilidad de los arreglos para dormir en la frontera profundamente perturbadora. Mientras te duermes, reflexiona sobre el viaje del día. Viajar en el salvaje oeste no se parece en nada a su representación saneada y romantizada en el entretenimiento posterior. Era agotador, peligroso e incómodo más allá de lo que la mayoría de la gente moderna podría soportar. Las habilidades requeridas, desde la navegación sin mapas hasta la realización de reparaciones de emergencia y el manejo seguro de armas de fuego, tardaban años en desarrollarse, y los errores a menudo eran fatales. La oscuridad se profundiza, y los sonidos de las criaturas nocturnas se hacen más fuertes. Mañana traerá nuevos desafíos. Si sobrevives a la noche, tal vez llegues a tu destino. O tal vez te conviertas en otra tumba sin marcar a lo largo del camino. Una estadística más en la peligrosa historia de la expansión hacia el oeste. El salvaje oeste no perdonaba la debilidad y no ofrecía segundas oportunidades. Cada día sobrevivido era una victoria contra probabilidades abrumadoras. El nuevo día amanece en la frontera, y de alguna manera ha sobrevivido a la noche. Una victoria en sí misma en el salvaje oeste. Mientras te frotas el sueño de los ojos y estiras los músculos doloridos, contemplas qué dirección podría tomar tu experiencia en la frontera. Hoy, tal vez pruebes tu suerte en una de las florecientes ciudades mineras donde supuestamente se hacen fortunas de la noche a la mañana. Has escuchado historias de la fiebre del oro de California, los descubrimientos de plata de Nevada y el auge minero de Colorado. Cuentos de hombres comunes que encuentran pepitas del tamaño de huevos de gallina y se hacen ricos de la noche a la mañana han atraído a cientos de miles hacia el oeste. Lo que estas historias no mencionan son las brutales realidades que esperan a aquellos que persiguen sueños minerales. Digamos que decides probar tu suerte en la minería. ¿Qué implicaría eso realmente? Primero, necesitarías reclamar una concesión, lo que significa encontrar tierras no reclamadas con depósitos minerales potenciales, cada vez más difícil en la década de 1870, ya que las áreas más fáciles y ricas fueron reclamadas años antes.
Si tuvieras la suerte de encontrar un lugar prometedor, tendrías que registrar tu reclamo en la oficina gubernamental más cercana y pagar las tarifas requeridas, que podrían ser sustanciales. Entonces comenzaría el verdadero trabajo. Y era uno de los trabajos más exigentes físicamente imaginables. Para la minería de placer, la búsqueda de oro suelto en los arroyos, pasarías horas encorvado en agua helada de montaña, tamizando los sedimentos con una sartén o una esclusa. Tus manos se agrietarían y sangrarían por la exposición constante al agua y los materiales ásperos. Te dolería la espalda por la posición encorvada. Y después de todo ese esfuerzo, tendrías suerte de encontrar algunas pequeñas escamas de oro que valieran centavos. Si te aventurabas en la minería de roca dura, cavando en busca de vetas de mineral en las montañas, los peligros se multiplicarían exponencialmente. La excavación de túneles en roca inestable sin equipos de seguridad modernos ni conocimientos de ingeniería provocaba frecuentes derrumbes que aplastaban a los mineros donde estaban parados. Los pozos mal ventilados se llenaban de gases tóxicos como el monóxido de carbono, inodoro pero mortal, que sofocaba a los mineros que no tenían ninguna advertencia del peligro. La voladura con pólvora negra o dinamita para romper la roca era increíblemente peligrosa. Los mineros con frecuencia perdían dedos, manos, ojos o vidas cuando las cargas detonaban prematuramente o los fragmentos de roca lanzados se convertían en proyectiles mortales. El ruido atronador y la percusión constante de la voladura dejaba a muchos con pérdida auditiva permanente. Incluso si evitabas las catástrofes inmediatas, los efectos en la salud a largo plazo eran devastadores. Los mineros inhalaban constantemente polvo fino de roca, lo que provocaba silicosis, una enfermedad pulmonar dolorosa que sofocaba lentamente a sus víctimas. El mercurio utilizado en el procesamiento del oro causaba daño neurológico, temblores y deterioro mental. Aquellos que trabajaban en minas de cobre o plomo absorbían metales tóxicos que se acumulaban en sus cuerpos, causando enfermedades crónicas y muerte temprana. La industria minera de la década de 1870 prácticamente no tenía regulaciones de seguridad ni supervisión. Los propietarios de las minas priorizaban las ganancias por encima del bienestar de los trabajadores, y las lesiones se consideraban una parte esperada del trabajo. La atención médica para los mineros heridos era mínima y a menudo ineficaz. Una lesión grave generalmente significaba el fin de la carrera y el sustento de un minero, sin apoyo por discapacidad ni compensación para los trabajadores disponible. Para todos estos riesgos y dificultades, ¿cuál era la recompensa probable? A pesar de la mitología del prospector afortunado, la gran mayoría de los mineros apenas ganaban salarios de subsistencia. En la década de 1870, la mayoría trabajaba para grandes empresas mineras en lugar de independientemente, ganando de $2 a $3 por una jornada agotadora de 10 a 12 horas. Los estudios sugieren que los tenderos, los dueños de salones y las prostitutas constantemente ganaban más dinero que los mineros cuyos sueños sostenían las ciudades mineras fronterizas. Hablando de ciudades mineras, eran lugares notoriamente duros. Imagina una comunidad compuesta principalmente por hombres jóvenes solteros dedicados a un trabajo peligroso con pocas mujeres, familias o instituciones civilizadoras. El consumo de alcohol era astronómico. El residente promedio de un campamento minero consumía varias veces más alcohol que el estadounidense típico de hoy. La violencia era común, con peleas, apuñalamientos y tiroteos que ocurrían regularmente. El saneamiento en los campamentos mineros era típicamente pésimo, con una planificación o infraestructura mínima. Los desechos humanos y la basura se acumulaban en las calles y los cursos de agua. El tifus, el cólera y la disentería se propagaban rápidamente en estas condiciones. Durante los meses cálidos, el hedor podía ser abrumador y enjambres de moscas propagaban enfermedades de los desechos a los alimentos. Si lograbas encontrar mineral valioso, te enfrentabas al desafío de convertirlo en efectivo. La banca en el salvaje oeste era primitiva y a menudo depredadora. Muchas ciudades mineras no tenían bancos, lo que obligaba a los mineros a llevar oro, polvo o mineral, convirtiéndolos en objetivos de robo. Algunos salones y tiendas generales ofrecían comprar oro, pero con frecuencia a precios muy por debajo del valor real, aprovechándose de las limitadas opciones de los mineros. Donde existían bancos, operaban con una regulación o supervisión mínima. Las quiebras bancarias eran comunes, a menudo arrasando con los ahorros de vida de los clientes sin previo aviso ni recurso. Muchos banqueros eran poco más que estafadores que establecían escaparates, recolectaban depósitos y desaparecían de la noche a la mañana con todos los fondos. Sin una moneda respaldada por el gobierno federal, el papel moneda era emitido por bancos individuales y su valor fluctuaba enormemente dependiendo de la reputación del banco.
Los billetes falsificados circulaban ampliamente e incluso los comerciantes experimentados podían ser engañados por falsificaciones bien hechas. La forma más segura de dinero era la moneda de oro o plata, pero llevarla convertía a uno en un blanco para el robo. Tal vez, después de considerar los peligros y las decepciones de la minería, decides probar tu suerte en la ganadería. La industria ganadera estaba en auge en la década de 1870, con la demanda de carne de res en las ciudades del este creando oportunidades en la frontera. Seguramente esta sería una empresa más saludable y rentable. La ganadería evitó algunos de los peores riesgos para la salud de la minería, pero introdujo sus propios peligros y dificultades únicos. Iniciar un rancho requería un capital significativo. La tierra, el ganado, el equipo y los edificios representaban importantes inversiones. Muchos aspirantes a ganaderos se endeudaron profundamente, comprando estas necesidades y apostando su futuro a condiciones climáticas y de mercado favorables. La naturaleza a menudo tenía otros planes. Las sequías podían marchitar las tierras de pastoreo y secar las fuentes de agua cruciales, lo que obligaba a los ganaderos a ver cómo su ganado se moría de hambre o venderlo con pérdidas devastadoras. Los inviernos duros podían matar manadas enteras, como sucedió en la infame Gran Mortandad de 1886 a 1887, cuando hasta el 90% del ganado en los pastos del norte se congeló o murió de hambre durante un clima inusualmente severo. Las enfermedades podían arrasar las manadas, acabando con la inversión de un ganadero de la noche a la mañana. La fiebre de Texas, el ántrax y otras enfermedades infecciosas no tenían tratamientos eficaces en la década de 1870. Los depredadores como los lobos y los pumas se cobraban un precio constante en el ganado, especialmente en los terneros vulnerables. Las plantas venenosas, las arenas movedizas y las lesiones reducían aún más las manadas. Las icónicas conducciones de ganado que trasladaban manadas a cientos de kilómetros hasta los puntos de embarque del ferrocarril no eran aventuras románticas, sino empresas agotadoras y peligrosas. Los vaqueros, no las figuras glamorosas de las películas posteriores, sino típicamente trabajadores jóvenes y mal pagados, trabajaban 20 horas al día durante las conducciones, tomando breves siestas en la silla de montar mientras trasladaban miles de animales a través de terrenos difíciles. Estas conducciones enfrentaban amenazas constantes. Los cruces de ríos podían volverse mortales en minutos y los animales entraban en pánico, creando acumulaciones mortales que ahogaban tanto al ganado como a los vaqueros. Las estampidas, que podían desencadenarse por algo tan simple como un rayo o una rama que se rompía, convertían a miles de animales de 680 kilogramos en una fuerza imparable y destructiva. Los vaqueros atrapados en estampidas a menudo eran pisoteados hasta la muerte. La vida de los vaqueros estaba lejos de la libertad retratada en la mitología del oeste. Por lo general, ganaban alrededor de 30 pesos por mes por un trabajo agotador y peligroso. La mayoría eran hombres muy jóvenes, a menudo adolescentes de entornos pobres con pocas otras opciones. Un porcentaje significativo eran personas negras, mexicanas o de raza mixta que enfrentaban la discriminación que limitaba sus oportunidades en otros lugares. Su dieta en el camino consistía principalmente en frijoles, cerdo salado y galletas con una mínima cantidad de alimentos frescos. La atención médica se limitaba a lo que el cocinero del camino pudiera saber sobre remedios caseros. Las lesiones comunes en un trabajo tan peligroso a menudo no se trataban hasta que se volvían potencialmente mortales. Muchos vaqueros murieron jóvenes a causa de lesiones, exposición o violencia. Tal vez la ganadería no atrae después de todo. ¿Qué tal la agricultura? Seguramente el cultivo de alimentos, la más fundamental de las actividades humanas, ofrecería una forma de vida más estable y menos peligrosa en la frontera. La Ley de Asentamientos Rurales de 1862 había abierto vastas áreas del oeste a la colonización, ofreciendo 65 hectáreas gratuitas a cualquiera que viviera y mejorara la tierra durante 5 años. Esto parecía una oportunidad increíble, una oportunidad para que las personas con poco dinero se convirtieran en propietarios de tierras y construyeran medios de vida independientes. La realidad resultó ser mucho más desafiante que la promesa. Primero, 65 hectáreas pueden sonar sustanciales, pero en las regiones áridas que comprendían gran parte de la tierra disponible, a menudo era insuficiente para mantener a una familia. Los métodos agrícolas tradicionales del este fracasaron en estos entornos donde las precipitaciones eran una fracción de lo que los pioneros estaban acostumbrados. Muchos colonos no tenían conocimiento de las técnicas de cultivo de secano necesarias para el éxito en estas regiones. Iniciar una granja fronteriza requería un tremendo trabajo físico. La primera tarea era construir un refugio,
típicamente una casa de césped en las llanuras sin árboles, construida cortando y apilando densa capa de hierba de la pradera. Estas casas de césped eran viviendas oscuras y húmedas que goteaban cuando llovía, albergaban insectos y serpientes, y se desmoronaban sin un mantenimiento constante. Luego vino el arduo trabajo de romper la tierra para la siembra. El césped de la pradera, mantenido unido por densas raíces de hierba que se habían desarrollado durante siglos, era extraordinariamente difícil de arar con el equipo disponible para la mayoría de los colonos. Podía tomar un año o más solo preparar algunas hectáreas para la siembra. El trabajo era tan exigente físicamente que dañó permanentemente los cuerpos de muchos agricultores. Una vez que se plantaban los cultivos, los agricultores enfrentaban amenazas desde todas las direcciones. La sequía podía marchitar las plantas antes de la cosecha. Las lluvias torrenciales podían arrastrar las plántulas o inundar los campos. Las heladas tempranas podían matar los cultivos justo antes de la cosecha. Los saltamontes descendían en enjambres bíblicos, consumiendo todo lo verde a su paso y, a veces, incluso comiendo los mangos de las herramientas dejadas en los campos. Las enfermedades afectaban a los agricultores de la frontera como a todos los demás, pero con consecuencias particularmente devastadoras. Sin ayuda contratada y con poco apoyo de la comunidad, la enfermedad de una familia durante los periodos cruciales de siembra o cosecha podía significar la diferencia entre la supervivencia y la inanición. Las mujeres a menudo continuaban trabajando en los campos mientras estaban muy embarazadas o solo días después de dar a luz, arriesgando su salud porque el trabajo simplemente no podía esperar. Los accidentes agrícolas eran comunes y a menudo fatales. Las herramientas hechas en casa se rompían y causaban lesiones. Los animales entraban en pánico y pisoteaban a sus cuidadores. Incluso las cosechas exitosas podían volverse mortales. Numerosos agricultores murieron cuando cayeron en contenedores de almacenamiento de grano y se asfixiaron en el grano suelto o cuando los edificios de almacenamiento mal construidos se derrumbaron bajo el peso de su contenido. El aislamiento de las granjas fronterizas tuvo un alto costo psicológico. Los vecinos podían estar a kilómetros de distancia, visitados solo ocasionalmente. Las mujeres, en particular, sufrían este aislamiento, algunas pasando meses sin hablar con nadie fuera de su familia inmediata. La depresión, la ansiedad y lo que entonces se llamaba locura de la pradera afectaron a muchos colonos, a veces llevando al abandono de las propiedades o al suicidio. Para aquellos que perseveraron a través de estos desafíos y realmente produjeron cultivos, persistieron los obstáculos económicos. El transporte a los mercados era difícil y costoso. Sin refrigeración, los productos perecederos tenían que venderse rápidamente o conservarse. Las grandes corporaciones agrícolas y las compañías ferroviarias utilizaron su influencia para mantener bajos los precios de los cultivos y altos los costos de transporte, exprimiendo a los agricultores independientes desde ambas direcciones. En la década de 1870, estaba surgiendo otra opción en la frontera: trabajar por un salario en las crecientes ciudades e industrias. Tal vez esto ofrecía un camino más seguro y estable que las empresas de alto riesgo de la minería, la ganadería o la agricultura. El trabajo asalariado evitó algunos de los peores peligros físicos y riesgos financieros de las empresas independientes, pero introdujo sus propias dificultades. Los estándares de seguridad industrial eran prácticamente inexistentes. Los trabajadores en fábricas, molinos y talleres fronterizos sufrieron horribles lesiones por maquinaria sin protección. Los trabajadores de la construcción construyeron estructuras cada vez más altas sin arneses ni equipos de seguridad, lo que provocó frecuentes caídas fatales. El trabajo ferroviario era particularmente peligroso. Los colocadores de vías trabajaron con un equipo mínimo en condiciones brutales, sufriendo altas tasas de lesiones y muerte por accidentes, insolación y agotamiento. Los trabajadores chinos que construyeron gran parte del ferrocarril transcontinental a menudo fueron asignados a las tareas más peligrosas, como el manejo de explosivos inestables para abrirse paso a través de pasos de montaña. Las horas de trabajo eran largas para los estándares modernos, típicamente de 10 a 12 horas por día, 6 días a la semana. El salario era bajo, con la mayoría de los trabajadores apenas ganando salarios de subsistencia. El trabajo infantil era común, con niños de tan solo 8 o 9 años trabajando junto a adultos en muchas industrias, a menudo sufriendo tasas de lesiones más altas debido a su tamaño e inexperiencia. Los trabajadores esencialmente no tenían protecciones legales. Los empleadores podían despedir a las personas sin causa, reducir los salarios arbitrariamente o retener el pago por completo.
Aquellos que se quejaban o intentaban organizarse para obtener mejores condiciones enfrentaban la inclusión en la lista negra, siendo marcados como alborotadores a quienes ningún otro empleador en la región contrataría. Las ciudades de la empresa, los asentamientos donde un solo empleador era dueño de todas las viviendas y negocios, eran comunes en las regiones mineras y madereras. Los trabajadores en estas comunidades pagaban precios inflados en las tiendas de la empresa, vivían en viviendas de la empresa y, a veces, se les pagaba en vales, la moneda de la empresa, en lugar de dinero de curso legal. Esto creó una forma de servidumbre por deudas donde los trabajadores nunca podían ahorrar lo suficiente para escapar del sistema. Ya sea que minaras, ganaras, cultivaras o trabajaras por un salario, la vida en la frontera dio forma a tus experiencias de maneras que la gente moderna encontraría desorientadoras. Tal vez lo más llamativo fue la relación con el tiempo, no los minutos y las horas cuidadosamente medidos de nuestra era digital, sino una realidad más fluida gobernada por la luz del día, las estaciones y los ritmos naturales. Sin iluminación eléctrica, la mayoría de la gente se despertaba al amanecer y dormía poco después del atardecer, expandiendo y contrayendo sus horas activas con las estaciones. El trabajo no se medía en turnos de 8 horas, sino por las tareas que debían completarse, campos arados, ganado movido o mineral extraído. Durante la cosecha o la rodeo, las personas podían trabajar desde la primera luz hasta bien entrada la noche durante semanas sin descanso. Durante el invierno, muchos trabajadores rurales tenían periodos de relativa inactividad cuando los campos permanecían inactivos o el ganado necesitaba una atención mínima. El concepto de puntualidad, tan central para la vida moderna, tenía una relevancia limitada en la frontera. Con pocos relojes y una necesidad limitada de una sincronización precisa en la mayoría de las actividades, las personas operaban en horarios aproximados. Los coches de la diligencia y luego los trenes introdujeron horarios más precisos en el oeste. Pero fuera de estos contextos específicos, por la mañana o después de la cena eran designaciones de tiempo suficientemente específicas para la mayoría de los propósitos. El entretenimiento y el ocio no se parecían en nada a sus contrapartes modernas. Después de agotadoras jornadas laborales, la mayoría de la gente de la frontera tenía poca energía para actividades complejas. La conversación alrededor del fuego, la narración de cuentos o los juegos de cartas simples eran pasatiempos comunes por la noche. La música era popular cuando había instrumentos y jugadores capacitados disponibles, con violines, armónicas y guitarras que proporcionaban acompañamiento para los bailes sociales. El material de lectura era precioso y a menudo compartido entre comunidades enteras. Un solo libro podía leerse en voz alta en reuniones de vecinos o pasarse de familia en familia hasta que se deshacía por el uso. Los periódicos, cuando estaban disponibles, se leían repetidamente, con cada anuncio y aviso escudriñado en busca de información sobre el mundo exterior. Existían deportes organizados, pero en formas más simples que hoy en día. El béisbol estaba ganando popularidad, jugado con un equipo mínimo en campos improvisados. Las carreras de caballos, la lucha libre y las competiciones de tiro proporcionaban tanto entretenimiento como oportunidades para demostrar habilidades valiosas. Los niños jugaban juegos que requerían poco o ningún equipo, el escondite, el juego de la etiqueta y variaciones de stickball que podían jugarse con objetos encontrados. Las festividades y celebraciones comunitarias adquirieron gran importancia como raras oportunidades para la socialización y la recreación. Las celebraciones del 4 de julio podían atraer a personas de kilómetros a la redonda para picnics, discursos, juegos y bailes. Las fiestas de la cosecha marcaron la finalización exitosa del trabajo más crítico del año. Las festividades religiosas proporcionaron tanto significado espiritual como bienvenidos descansos de la rutina. A medida que el día llega a su fin, te encuentras reflexionando sobre los implacables desafíos de la vida fronteriza. Cada aspecto requería un trabajo más duro, implicaba un mayor riesgo y ofrecía menos comodidades que su equivalente moderno. Las personas que sobrevivieron, a veces, prosperaron en estas condiciones poseían cualidades que la sociedad moderna rara vez exige: una resistencia física extraordinaria, habilidades prácticas aplicables a innumerables emergencias y una resistencia psicológica frente a las constantes dificultades y pérdidas. La oscuridad se reúne una vez más, y con ella llega un silencio lo suficientemente profundo como para escuchar tu propio latido. No hay motores de automóviles, no hay acondicionadores de aire, no hay zumbidos electrónicos, solo el susurro del viento, el coro de insectos y el ocasional llamado de las aves nocturnas. Esta profunda quietud, tan ajena a los oídos modernos, fue la banda sonora de las noches de la frontera, a veces reconfortante, a veces inquietante en su vacío.
mientras te duermes, te preguntas si habrías tenido lo que se necesitaba para sobrevivir aquí, no solo por un día o una semana, sino por años y décadas. Las personas que dieron forma al oeste americano, para bien o para mal, no fueron los héroes idealizados de la ficción posterior, sino individuos complejos que enfrentaron desafíos extraordinarios con los limitados recursos y conocimientos de su tiempo. Su historia, despojada de romanticismo, es una de resistencia humana frente a condiciones que romperían a muchos de nosotros hoy en día. El fresco aire nocturno te envuelve como una manta, y las estrellas emergen en una exhibición de brillantez imposible de contemplar en nuestro mundo moderno, tan contaminado por la luz. Esta, al menos, es una belleza pura que la gente de la frontera experimentó y que pocos hoy pueden apreciar plenamente. La majestuosa extensión de la Vía Láctea a través de un cielo verdaderamente oscuro, conectándolos con el mismo panorama cósmico que sus ancestros habían contemplado durante incontables generaciones. La mañana regresa al salvaje oeste, y con ella, el hambre, una compañera constante en la frontera. La comida en el oeste de la década de 1870 se parecía muy poco a la dieta variada y conveniente a la que estás acostumbrado en el mundo moderno. Exploremos lo que realmente implicaba mantenerse alimentado en este entorno tan hostil. La buena noticia es que la caza aún era relativamente abundante en muchas áreas. Ciervos, alces, conejos y varias aves podían complementar tu dieta si tenías las habilidades para cazarlos. La mala noticia, la caza requería munición, que era costosa y podía ser necesaria para la protección. También exigía tiempo lejos de otros trabajos esenciales, lo que la convertía en un lujo que muchos colonos no podían permitirse durante las temporadas de mayor actividad. La mayoría de las familias fronterizas dependían en gran medida de los alimentos que podían cultivar, conservar o comprar al por mayor. Los elementos básicos de la dieta fronteriza eran frijoles, maíz y carne de cerdo, densos en calorías, pero monótonos y nutricionalmente incompletos. Las frutas y verduras frescas solo estaban disponibles en temporada, unos pocos meses como máximo, y las dietas de invierno a menudo no contenían ningún producto fresco. Esta falta de variedad dietética condujo a deficiencias nutricionales generalizadas. El escorbuto, causado por la deficiencia de vitamina C, era común durante el invierno y principios de la primavera, cuando no había productos frescos disponibles. Los síntomas, encías sangrantes, dientes flojos, dolor en las articulaciones y, eventualmente, la muerte, eran bien conocidos, pero difíciles de prevenir con los recursos disponibles. Otras enfermedades por deficiencia afectaron el crecimiento de los niños y causaron diversos problemas de salud crónicos en los adultos. La conservación de alimentos era un desafío constante y una habilidad de supervivencia fundamental. Sin refrigeración, la carne debía consumirse rápidamente o conservarse mediante ahumado, salazón o secado. Estos métodos impedían el crecimiento bacteriano, pero cambiaban drásticamente los sabores y texturas, al tiempo que reducían el valor nutricional. El alto contenido de sal de los alimentos conservados contribuyó a la presión arterial alta y otros problemas de salud. Las mujeres pasaban enormes cantidades de tiempo conservando alimentos cuando abundaban para usarlos durante los periodos de escasez. Las verduras se encurtían en vinagre o se fermentaban. Las frutas se secaban o se conservaban con azúcar, si estaba disponible. Las hortalizas de raíz podían almacenarse en bodegas de raíces, espacios subterráneos que mantenían temperaturas frías. Estos esfuerzos de conservación no eran actividades opcionales, sino un trabajo de supervivencia esencial que podía determinar si una familia comería durante el invierno. El almacenamiento de alimentos presentaba sus propios problemas. Los alimentos conservados preparados adecuadamente podían durar meses o incluso años, pero las técnicas inadecuadas provocaban el deterioro y una intoxicación alimentaria potencialmente mortal. Además, los alimentos almacenados atraían plagas. Ratas, ratones e insectos consumían porciones de la mayoría de los suministros de alimentos almacenados, y sus excrementos contaminaban lo que quedaba. La mayoría de las familias fronterizas simplemente aceptaban una cierta cantidad de partes de insectos y excrementos de roedores en su harina, frijoles y otros alimentos básicos como inevitables. La cocina en sí era mucho más laboriosa de lo que la gente moderna puede comprender fácilmente. Las comidas se preparaban sobre hogares abiertos o estufas de leña que requerían atención y combustible constantes. En las regiones de pradera donde la madera era escasa, las mujeres y los niños podían pasar horas recolectando chips de búfalo, estiércol seco o hierba trenzada para quemar como combustible para cocinar. El agua tenía que ser transportada desde pozos o arroyos, a menudo cientos de libras por día, para cocinar, limpiar y beber.
Incluso con estos esfuerzos, las comidas carecían de la variedad y los perfiles de sabor que la gente moderna espera. Las especias eran lujos caros, usados con moderación, si es que se usaban. El azúcar y el café eran artículos preciados, a menudo guardados para ocasiones especiales. La leche fresca solo estaba disponible si una familia tenía una vaca, y solo durante una parte del año, cuando la vaca estaba produciendo. La mayoría de los niños de la frontera crecieron con dietas simples y repetitivas que horrorizarían a los nutricionistas modernos. Curiosamente, a pesar de estas limitaciones, la obesidad era rara en la frontera. La combinación de suministros limitados de alimentos, consumo mínimo de azúcar y trabajo físico constante mantenía a la mayoría de las personas delgadas. Sin embargo, esta delgadez no era necesariamente saludable. Muchas personas de la frontera sufrían de desnutrición, incluso cuando tenían suficientes calorías para mantener su trabajo. Más allá de las necesidades básicas de supervivencia como la comida, la vida en la frontera presentaba desafíos únicos para las familias que criaban hijos. Si hubieras nacido en el salvaje oeste en lugar de solo visitarlo, tu infancia habría sido dramáticamente diferente de las experiencias modernas. La infancia en sí se concebía de manera diferente en el siglo XIX. Se esperaba que los niños de tan solo 6 o 7 años contribuyeran con un trabajo significativo a la supervivencia familiar, no como tareas educativas, sino como contribuciones económicas esenciales. Los niños pequeños cuidaban el ganado, recogían huevos, recolectaban verduras, cuidaban a los hermanos menores y ayudaban con innumerables otras tareas que liberaban a los adultos para trabajos más pesados. A los 10 o 12 años, la mayoría de los niños de la frontera trabajaban junto a los adultos casi a la misma capacidad que estos. Los niños seguían a sus padres a los campos, establos o talleres, aprendiendo habilidades a través de la participación directa en lugar de la instrucción formal. Las niñas trabajaban con sus madres, aprendiendo las complejas habilidades domésticas necesarias para el hogar fronterizo, no una simple limpieza, sino la producción de bienes esenciales como ropa, alimentos conservados, velas y jabón. Esta temprana adultez se extendía a otras áreas de la vida. Los niños no estaban protegidos de las duras realidades que los rodeaban. Presenciaban nacimientos, muertes, matanzas de animales y los conflictos a veces violentos de las comunidades fronterizas. Se esperaba que entendieran y se adaptaran a estas realidades en lugar de ser protegidos de ellas. La educación, tal como la entiende la gente moderna, era limitada e inconsistente en la frontera. En las ciudades establecidas, las escuelas podían funcionar durante unos pocos meses cada año, generalmente durante el invierno, cuando el trabajo agrícola era mínimo. Un maestro, a menudo apenas educado él mismo, podía ser responsable de estudiantes que iban desde los 5 hasta los 17 años, todos estudiando en una sola habitación. Las condiciones físicas en estas escuelas eran desafiantes. Los edificios estaban mal aislados, lo que provocaba condiciones de congelación en invierno y un calor sofocante en los meses más cálidos. Los suministros eran mínimos, tal vez unos pocos libros de texto compartidos, pizarras para escribir que debían borrarse y reutilizarse constantemente, y un mínimo de papel que se trataba como un recurso precioso. El castigo corporal era el enfoque disciplinario estándar, con azotes o palizas administradas por infracciones tan leves como susurrar o no memorizar el material asignado. En áreas más remotas, la escolarización formal podía no existir en absoluto. Algunas familias realizaban la educación en el hogar utilizando los libros que estuvieran disponibles, pero muchos niños de la frontera recibían solo las habilidades básicas de alfabetización y cálculo, si es que las recibían. Su educación se centraba, en cambio, en el conocimiento práctico, como predecir el clima, rastrear animales, preparar el suelo para la siembra, tratar lesiones comunes y realizar las innumerables otras tareas esenciales para la supervivencia. La mortalidad infantil seguía siendo devastadoramente alta durante todo el periodo fronterizo. Aproximadamente 1 de cada 4 niños moría antes de alcanzar la edad adulta, con el mayor riesgo en los primeros 5 años de vida. Enfermedades que la medicina moderna previene o trata fácilmente, sarampión, difteria, escarlatina, tosferina, mataban o discapacitaban permanentemente a los niños pequeños de forma rutinaria. Los accidentes se cobraban muchas más vidas, ya que la seguridad infantil era un concepto ajeno en una época en la que la supervivencia exigía la toma de riesgos. El impacto psicológico de esta mortalidad tanto en los niños como en los padres es difícil de comprender para la gente moderna. La mayoría de los niños crecían viendo morir a sus hermanos. Los padres esperaban perder hijos y, a menudo, daban el mismo nombre a un hijo posterior si un hermano mayor moría joven, una práctica que parece extraña hoy en día,
pero que reflejaba la diferente relación con la mortalidad en una época en la que la muerte era una presencia cotidiana. Quizás nada ilustre la brecha entre la vida fronteriza y la moderna más claramente que los enfoques de la salud y la medicina. Si te enfermaras o lesionaras en el oeste de la década de 1870, tu experiencia no se parecería en nada a la atención médica moderna. La primera diferencia sería la ausencia de atención médica profesional en la mayoría de las situaciones. Los médicos eran escasos y muchas comunidades no tenían ninguno. Aquellos que sí ejercían en la frontera a menudo tenían una formación mínima, tal vez un breve aprendizaje o unos pocos meses en una facultad de medicina. Su conocimiento reflejaba la ciencia médica de la época, que todavía dependía en gran medida de teorías como el equilibrio moral, que tenía más en común con la medicina medieval que con la práctica moderna. Sin acceso a la atención profesional, la mayoría de los problemas de salud se abordaban a través de remedios caseros y medicina popular. Cada comunidad tenía personas, generalmente mujeres, conocidas por sus habilidades curativas, que recurrían a tradiciones traídas de diversas culturas. Algunos de estos tratamientos, particularmente los remedios herbales, tenían propiedades medicinales genuinas, pero muchos eran ineficaces o activamente dañinos. Los tratamientos médicos comunes de la época incluían la sangría, que debilitaba a los pacientes ya enfermos, purgantes que causaban diarrea severa, supuestamente para expulsar los malos humores, y emplastos de diversas sustancias aplicadas a las heridas, algunas de las cuales introducían infección en lugar de prevenirla. El láudano, una tintura de opio, se usaba ampliamente para el dolor, lo que provocaba adicción en muchos casos. Se prescribían compuestos de mercurio para numerosas afecciones a pesar de su toxicidad. Incluso cuando los tratamientos tenían cierta validez, las medicaciones impuras causaban problemas. Sin regulaciones farmacéuticas ni estandarización, los medicamentos que se vendían comercialmente variaban enormemente en potencia y, a menudo, contenían contaminantes peligrosos. Muchos medicamentos patentados comercializados como Curalotodo contenían principalmente alcohol, lo que proporcionaba un alivio temporal a través de la intoxicación en lugar de abordar las afecciones subyacentes. La cirugía en las condiciones de la frontera era particularmente horrible. Sin anestesia efectiva más allá del alcohol, el whisky o el opio, los pacientes soportaban un dolor insoportable durante los procedimientos. La esterilización era desconocida o se practicaba de forma inconsistente, lo que provocaba infecciones postquirúrgicas desenfrenadas. La amputación era el tratamiento estándar para lesiones graves en las extremidades, realizada con sierras y cuchillos que podían limpiarse, pero nunca esterilizarse adecuadamente. El parto representaba quizás el contraste más marcado entre las experiencias médicas fronterizas y modernas. Las mujeres normalmente daban a luz en casa, atendidas por una partera, si estaba disponible, o por parientes femeninas, si no. Sin atención prenatal, muchas complicaciones no se identificaban hasta que el parto estaba en marcha. Los partos de nalgas, las hemorragias y otras emergencias que la medicina moderna maneja de forma rutinaria a menudo provocaban la muerte de la madre, del niño o de ambos. Las tasas de mortalidad materna en la frontera eran de aproximadamente una muerte por cada 100 nacimientos, más de 100 veces más altas que en los países desarrollados en la actualidad. Muchas mujeres se acercaban a cada embarazo sabiendo que podría ser su última experiencia en la vida. Los diarios y las cartas de los hombres de la época mencionan con frecuencia la desgarradora realidad de criar hijos solos después de perder a sus esposas en el parto. El impacto combinado de una nutrición inadecuada, tensión física constante, una atención preventiva mínima y opciones de tratamiento primitivas significó que las poblaciones fronterizas experimentaran resultados de salud más similares a los de las naciones en desarrollo hoy en día que a los de la América moderna. La esperanza de vida al nacer era inferior a 40 años, y aquellos que sobrevivían a la infancia probablemente sufrían problemas de salud crónicos a los 50 años, si es que vivían tanto. Más allá de estas dificultades materiales, la vida en la frontera imponía una forma de aislamiento y desconexión que la gente moderna acostumbrada a la comunicación global instantánea encontraría casi insoportable. Este aislamiento moldeó la psicología y la cultura de la frontera de manera profunda. La comunicación con familiares o amigos distantes ocurría a la velocidad del transporte físico. Las cartas tardaban semanas o meses en llegar a los destinatarios, si es que llegaban. Las noticias viajaban lenta e inestable, a menudo distorsionadas a través de la repetición. Los eventos importantes podían no darse a conocer en áreas remotas hasta meses después de que ocurrieran. Este vacío de información contribuyó a una visión del mundo muy localizada, donde los eventos distantes parecían abstractos e irrelevantes en comparación con las preocupaciones inmediatas de la comunidad.
El aislamiento era particularmente difícil para aquellos acostumbrados a entornos más asentados. Las mujeres que habían crecido con estrechas amistades femeninas y redes familiares a menudo se encontraban solas durante días o semanas mientras sus maridos viajaban en busca de suministros o trabajo. Sus diarios mencionan con frecuencia una soledad paralizante y la tensión psicológica de no tener conversación con adultos durante periodos prolongados. Este aislamiento a veces conducía a lo que los relatos contemporáneos llamaban locura de la pradera, depresión severa, ansiedad y, ocasionalmente, psicosis desencadenada por la combinación de aislamiento, trabajo constante y dificultades ambientales. Algunas personas afectadas se volvían violentas hacia los miembros de la familia o se suicidaban. Otras simplemente abandonaban sus propiedades y regresaban al este, incapaces de soportar la presión psicológica de la vida en la frontera. Incluso en las comunidades establecidas, las conexiones sociales estaban limitadas por limitaciones prácticas. Visitar a los vecinos podía requerir viajar varios kilómetros en cada dirección, una tarea importante cuando el tiempo era precioso y el transporte se limitaba a caminar o montar a caballo. Las reuniones sociales formales eran infrecuentes, y normalmente se centraban en los servicios religiosos, las celebraciones estacionales o los eventos de trabajo comunitario, como la construcción de graneros o los festivales de la cosecha. Las iglesias desempeñaron un papel crucial en las comunidades fronterizas más allá de su función espiritual. Servían como centros sociales, centros educativos y sociedades de ayuda mutua. Incluso aquellos con limitadas convicciones religiosas a menudo participaban en las actividades de la iglesia por la conexión comunitaria que proporcionaban. Los líderes religiosos, ministros, sacerdotes o predicadores laicos, frecuentemente asumían roles que iban mucho más allá de la guía religiosa, sirviendo como maestros, mediadores de disputas y organizadores comunitarios. El establecimiento de instituciones comunitarias marcó hitos importantes en el desarrollo de la frontera. Construir una escuela, una iglesia o una sala de reuniones representaba un compromiso con el asentamiento permanente en lugar de la explotación temporal. Estas instituciones ayudaron a transformar los campamentos mineros o los puestos comerciales en pueblos con identidades colectivas y futuros compartidos. La creación de gobiernos locales, por rudimentarios que fueran, marcó de manera similar las transiciones del caos fronterizo a la comunidad establecida. Las comunidades fronterizas también desarrollaron formas distintivas de ayuda mutua y acción colectiva necesarias para la supervivencia en condiciones duras. La construcción de graneros y casas permitió a las familias completar grandes proyectos de construcción imposibles para los hogares individuales. Los equipos de cosecha se trasladaban de granja en granja, asegurando que las cosechas se recogieran antes de que el clima pudiera destruirlas. Se formaban grupos de búsqueda espontáneos cuando los niños desaparecían. Estas tradiciones cooperativas reflejaban la realidad práctica de que ningún individuo o familia podía sobrevivir en la frontera enteramente a través de la autosuficiencia. Esta interdependencia comunitaria existía junto con el individualismo que luego se mitificó en las narrativas fronterizas. Ambos elementos fueron respuestas necesarias a las condiciones de la frontera, la autosuficiencia para la supervivencia diaria, la cooperación comunitaria para los desafíos que superaban la capacidad individual. La tensión entre estos valores moldeó la cultura de la frontera y continúa influyendo en las actitudes estadounidenses hacia el gobierno, la comunidad y la responsabilidad individual. Mientras otro día en el salvaje oeste llega a su fin, te encuentras contemplando la resiliencia mental y emocional necesaria para soportar tales condiciones año tras año. Las personas que poblaron la frontera estadounidense no eran sobrehumanas. Sufrieron, lucharon y, a veces, se quebraron bajo la implacable presión de su entorno. Pero muchos se adaptaron y perseveraron, desarrollando habilidades y perspectivas que les permitieron encontrar significado e incluso alegría en medio de las dificultades. La oscuridad se instala a tu alrededor una vez más, trayendo consigo el profundo silencio de la noche preindustrial. Las experiencias del día te han dado una idea de un mundo a la vez familiar y totalmente ajeno, un mundo donde la supervivencia requería vigilancia constante, donde la comodidad era rara y el lujo casi inexistente, donde la muerte era una compañera cotidiana en lugar de un extraño distante. A medida que se acerca el sueño, te preguntas acerca de las personas que eligieron esta vida o que les fue impuesta por las circunstancias. ¿Qué los impulsó hacia el oeste? ¿Qué los sostuvo a través de ventiscas, sequías, enfermedades y pérdidas? ¿Qué pensarían del mundo que sus luchas ayudaron a crear? Un mundo de abundancia y seguridad más allá de todo lo que pudieran haber imaginado, construido sobre los cimientos que establecieron a través del trabajo agotador e innumerables sacrificios. Las preguntas te siguen en sueños llenos de interminables praderas, imponentes montañas y los rostros de aquellos que domesticaron el salvaje oeste, no a través de románticos tiroteos,
sino a través del silencioso heroísmo de la persistencia diaria contra probabilidades abrumadoras. Su historia, despojada del glamour de Hollywood y la mitología fronteriza, se erige como un testimonio de la adaptabilidad humana y el extraordinario coraje de la gente común que enfrenta desafíos extraordinarios. Amanece en el que será tu último día en el salvaje oeste. Mientras la luz dorada se extiende por el paisaje, te tomas un momento para apreciar la belleza cruda que atrajo a tantos hacia el oeste. A pesar de los peligros y las dificultades, la frontera era un lugar de impresionante grandeza natural, vastas praderas ondeando como océanos, montañas rascando el cielo, cañones que se hundían en las profundidades de la tierra. Esta belleza, al menos, no era una invención de Hollywood. Pero incluso esta relación con el mundo natural difería profundamente de las perspectivas ambientales modernas. La mentalidad fronteriza veía la naturaleza principalmente como un recurso para ser conquistado y explotado en lugar de preservado o protegido. La madera se cortaba sin considerar la regeneración. La caza se llevó al borde de la extinción en muchas regiones. Los arroyos fueron desviados, contaminados o destruidos para las operaciones mineras sin pensar en las consecuencias río abajo. La casi extinción del bisonte americano, búfalo, se erige quizás como el ejemplo más claro de este enfoque explotador. En la década de 1700, se estimaba que entre 30 y 60 millones de bisontes vagaban por América del Norte. En 1884, quedaban menos de uno. Esta devastación no fue simplemente el resultado de la caza de alimentos o pieles, aunque eso jugó un papel. También fue una política deliberada alentada por el gobierno de los Estados Unidos como una forma de privar a las tribus indias de las llanuras de su principal recurso, obligándolas a entrar en reservas. El general Philip Sheridan, un líder militar clave en las guerras indias de las llanuras, supuestamente declaró: "Dejen que maten, desuellen y vendan hasta que el búfalo sea exterminado. Es la única manera de traer una paz duradera y permitir que avance la civilización". Ya sea que realmente haya pronunciado estas palabras exactas o no, reflejan con precisión la política gubernamental de la época. La destrucción de las manadas de búfalos fue una guerra ambiental diseñada para romper la resistencia indígena mediante la eliminación de su forma de vida. Para las naciones nativas americanas de todo el oeste, la expansión del asentamiento blanco representó un apocalipsis. No solo el desplazamiento físico, sino el colapso de los sistemas económicos, las prácticas espirituales y las identidades culturales vinculadas a paisajes y recursos específicos. Si bien las primeras interacciones a veces involucraron el comercio y la cooperación, en la década de 1870, la mayoría de los grupos indígenas enfrentaron opciones radicales: el confinamiento en reservas, la resistencia continua contra probabilidades abrumadoras o la asimilación cultural. El sistema de reservas en sí representaba una forma de genocidio cultural. Los niños nativos fueron sacados por la fuerza de sus familias y enviados a internados diseñados para matar al indio y salvar al hombre, como declaró infamemente el capitán Richard H. Pratt, fundador de la Carlisle Indian Industrial School. A estos niños se les cortaba el pelo, se les prohibía hablar sus idiomas, practicar sus religiones o mantener sus identidades culturales. El trauma intergeneracional de estas políticas continúa afectando a las comunidades nativas en la actualidad. La resistencia armada contra la expansión estadounidense casi invariablemente terminó en derrota, aunque algunos grupos mantuvieron la independencia durante más tiempo que otros. La batalla de Little Bighorn en 1876, donde las fuerzas combinadas de Lakota, Cheyenne del Norte y Arapaho derrotaron al 7º de caballería del teniente coronel George Armstrong Custer, representó una de las últimas victorias indígenas importantes. Las subsiguientes campañas militares contra estas tribus estuvieron marcadas por una brutalidad cada vez mayor, incluidos los ataques a aldeas y el asesinato de mujeres y niños. La tragedia de esta colisión cultural se vio agravada por el hecho de que muchas naciones nativas tenían sistemas agrícolas sofisticados, estructuras de gobierno complejas y ricas tradiciones culturales que podrían haber ofrecido un valioso conocimiento a los colonos europeos. Los diferentes enfoques del uso y la propiedad de la tierra crearon malentendidos fundamentales. Muchos grupos nativos no podían concebir la idea de poseer tierra más de lo que uno podía poseer el aire o las estrellas, lo que hacía que las negociaciones de tratados sobre el territorio fueran fundamentalmente problemáticas desde el principio. Estos conflictos culturales se extendieron más allá de las relaciones entre nativos y blancos. El oeste era extraordinariamente diverso, con comunidades de todo el mundo que aportaban diferentes idiomas, religiones, costumbres y enfoques de la vida fronteriza. Esta diversidad era tanto una fortaleza, introduciendo diversas habilidades y perspectivas, como una fuente de tensión en comunidades que luchaban con recursos escasos e infraestructura limitada.
Los inmigrantes chinos, que desempeñaron un papel crucial en la construcción del ferrocarril transcontinental y el desarrollo de las operaciones mineras, enfrentaron una discriminación particularmente severa. La Ley de Exclusión China de 1882, la primera ley estadounidense importante que restringió la inmigración basada en la nacionalidad, surgió del sentimiento antichino que había crecido durante décadas en los territorios occidentales. Los mineros chinos fueron frecuentemente expulsados de las reclamaciones productivas mediante la violencia o la aplicación injusta de impuestos a los mineros extranjeros. Las comunidades chinas en las ciudades fronterizas a menudo enfrentaron disturbios y expulsiones masivas cuando las condiciones económicas se deterioraron. Los mexicanoamericanos, muchos de los cuales se habían convertido en ciudadanos estadounidenses a través de la adquisición territorial en lugar de la inmigración, también enfrentaron discriminación y desplazamiento. A pesar de las garantías de los tratados que protegían los derechos de propiedad después de la Guerra México-estadounidense, muchos terratenientes mexicanos vieron cómo se les arrebataban sus propiedades mediante la manipulación legal, la intimidación o el fraude absoluto. Los sistemas de derechos de agua derivados del español que habían funcionado eficazmente durante generaciones fueron reemplazados por enfoques de derecho común inglés menos adecuados para los entornos áridos. Incluso los inmigrantes europeos descubrieron que las identidades nacionales y religiosas seguían importando en la frontera. Católicos irlandeses, luteranos alemanes, protestantes escandinavos, judíos de Europa del Este. Cada grupo tendía a establecer comunidades distintas y mantenía prácticas culturales de sus países de origen. Estas comunidades proporcionaron apoyo mutuo, pero a veces se convirtieron en blanco del sentimiento nativista cuando surgieron tensiones económicas o sociales. Los afroamericanos que se mudaron al oeste después de la guerra civil esperaban encontrar la libertad de la opresión sureña, pero a menudo encontraron diferentes formas de discriminación. Los vaqueros negros, que constituían aproximadamente el 25% de la fuerza laboral en algunas operaciones ganaderas, rara vez recibieron reconocimiento en los relatos contemporáneos o en la mitología posterior. Los colonos negros establecieron comunidades en varios territorios occidentales, pero frecuentemente enfrentaron la resistencia organizada de los vecinos blancos y la aplicación discriminatoria de las leyes de propiedad. La colisión de estos diversos grupos, cada uno con sus propios valores, prácticas y expectativas, creó comunidades fronterizas mucho más complejas y plagadas de conflictos de lo que sugerirían las representaciones románticas posteriores. La metáfora del crisol popularizada en la mitología estadounidense posterior oscureció tanto la persistente distinción cultural de varios grupos como los desequilibrios de poder que determinaron qué culturas se preservarían y cuáles se suprimirían. A medida que avanza el día, te encuentras en una ciudad fronteriza que experimenta una rápida transformación, una transición que está ocurriendo en todo el oeste durante las décadas de 1870 y 1880. La fase inicial de asentamiento caracterizada por buscadores individuales, agricultores independientes y empresas a pequeña escala estaba dando paso a un desarrollo corporativo más organizado de los recursos occidentales. La llegada de los ferrocarriles catalizó esta transición. El ferrocarril transcontinental completado en 1869 redujo drásticamente el tiempo de viaje entre el este y el oeste de meses a días. Las líneas secundarias posteriores penetraron en regiones previamente aisladas, conectándolas con los mercados y las cadenas de suministro nacionales. Esta revolución del transporte permitió la extracción a gran escala de recursos occidentales para las fábricas del este y permitió que los productos del este producidos en masa inundaran los mercados occidentales. Estas conexiones económicas aceleraron la integración de las regiones occidentales en los sistemas nacionales, pero a menudo perjudicaron a los pequeños productores. Los mineros independientes no podían competir con las grandes corporaciones mineras que traían métodos industriales e inversión de capital. Las granjas familiares lucharon contra las empresas agrícolas que operaban en vastas extensiones de terreno. Los pequeños ganaderos se vieron exprimidos por las compañías ganaderas con respaldo de inversores y conexiones políticas. Los intereses corporativos dominaron cada vez más las estructuras políticas y económicas. Las compañías ferroviarias, los conglomerados mineros, los intereses madereros y los grandes terratenientes ejercieron una enorme influencia sobre los gobiernos territoriales y los primeros gobiernos estatales. Los derechos de agua, las reclamaciones minerales, el acceso al pastoreo y las concesiones madereras se asignaron a través de procesos que típicamente favorecían a aquellos con poder financiero y político en lugar de a los pequeños operadores o a los intereses comunitarios. Esta transición de la frontera a la región integrada no fue simplemente económica, sino cultural. El campamento minero rudo o la ciudad ganadera adquirieron gradualmente instituciones que señalaban la permanencia y la conexión con la sociedad en general, bancos, escuelas, iglesias, periódicos,
teatros y organizaciones fraternales. Las calles fueron examinadas y a veces pavimentadas. Las estructuras de madera fueron reemplazadas por edificios de ladrillo y piedra. Los gobiernos locales promulgaron ordenanzas que regulaban el comportamiento que previamente no había sido gobernado. Para muchos de los que se habían sentido atraídos por la frontera precisamente debido a su libertad de las restricciones orientales, estos cambios representaron una domesticación no deseada de los espacios salvajes que habían buscado. Algunos se movían continuamente hacia el oeste por delante de la civilización que avanzaba, buscando nuevas fronteras. Otros lucharon por adaptarse al aumento de la regulación, la competencia y las expectativas sociales. El fin mitológico de la frontera declarado en el censo de 1890 representó verdaderos desafíos psicológicos y culturales para aquellos cuyas identidades estaban ligadas a las condiciones de la frontera. Parte de esta transformación implicó la domesticación o, al menos, la gestión de la violencia fronteriza. Los icónicos pistoleros y forajidos que luego dominarían la mitología occidental operaron en una ventana histórica específica cuando la aplicación formal de la ley se estaba estableciendo contra los sistemas preexistentes de violencia personal y comunitaria. En las décadas de 1880 y 1890, las fuerzas policiales profesionales y los sistemas judiciales habían reemplazado la justicia vigilante en la mayoría de las comunidades establecidas, aunque las áreas remotas todavía vieron erupciones ocasionales de resolución de conflictos al estilo fronterizo. Las figuras legendarias que capturaron la imaginación del público, Wild Bill Hickok, White Oak, Billy the Kid, Jesse James, operaron en este periodo de transición, a menudo moviéndose de un lado a otro entre actividades legales e ilegales a medida que cambiaban las circunstancias. Su posterior mitificación oscureció la realidad compleja, a menudo moralmente ambigua de sus vidas. Hickok, lejos de ser el tirador perfecto de la leyenda, disparó a transeúntes en al menos 2 tiroteos. Earp trabajó en diversos oficios a lo largo de su carrera, desde agente de la ley y jugador hasta dueño de burdel y justiciero. La imagen de Babenhurst asociada a Jesse James ignoraba su pasado como guerrillero confederado y las víctimas inocentes de sus robos. Al caer la noche en tu último día en el salvaje oeste, te encuentras contemplando la brecha entre la realidad de la frontera y la mitología que surgiría más tarde de ella. ¿Por qué los estadounidenses y, eventualmente, el mundo, se fascinaron tanto con una versión romantizada de este periodo brutal? ¿Qué necesidades satisfacían estos mitos y qué verdades oscurecían? Parte de la respuesta reside en el momento. El periodo más intenso de creación de la mitología de la frontera ocurrió precisamente cuando la frontera real estaba desapareciendo. Los espectáculos del salvaje oeste de Buffalo Bill Cody comenzaron en la década de 1880, presentando recreaciones escenificadas de batallas indias y robos de diligencias para el público del este, incluso cuando los ferrocarriles, las líneas de telégrafo y la gobernanza formal estaban integrando las regiones occidentales en la sociedad estadounidense convencional. Estas actuaciones no pretendían ser recreaciones históricas precisas, sino entretenimiento que resonara con las ideas orientales sobre el oeste. Las novelas de 10 centavos que popularizaron cuentos exagerados de héroes occidentales se originaron no en la frontera, sino en las editoriales del este, escritas por autores que rara vez tenían experiencia de primera mano en las regiones que describían. Estas historias formuladas enfatizaban la acción, las claras distinciones morales entre héroes y villanos, y una visión del oeste como un campo de pruebas para las virtudes estadounidenses de autosuficiencia, coraje e individualismo. Más tarde, los westerns de Hollywood refinaron y amplificaron aún más estos elementos mitológicos, creando imágenes icónicas de vaqueros solitarios, alguaciles heroicos, forajidos malvados e indios salvajes que se parecían poco a la realidad histórica. Estas películas cumplían funciones psicológicas y culturales más allá del entretenimiento. Ofrecían narrativas tranquilizadoras sobre la identidad estadounidense durante periodos de rápidos cambios sociales y desafíos internacionales. La mitología sugería que el carácter estadounidense se había forjado en condiciones de frontera, produciendo cualidades excepcionales que distinguían a la nación de las sociedades más antiguas. Implicaba que la expansión estadounidense a través del continente no solo había sido inevitable, sino moralmente justificada, un triunfo de la civilización sobre la naturaleza salvaje y del progreso sobre las culturas primitivas. Presentaba marcos morales simplificados donde el bien invariablemente triunfaba sobre el mal a través de la violencia justa, justificando el creciente poder militar y económico de Estados Unidos en el escenario mundial. Lo que estos mitos oscurecían era la realidad compleja y moralmente ambigua del desarrollo occidental. El genocidio de los pueblos indígenas, la explotación de la mano de obra inmigrante, la devastación ambiental,
la manipulación corporativa de los sistemas políticos y la comunidad profundamente dividida que luchaba con preguntas fundamentales sobre la identidad, la gobernanza y los recursos. El verdadero oeste no ofrecía lecciones morales sencillas, sino más bien un estudio de caso sobre cómo las sociedades humanas se adaptan a las condiciones desafiantes, a veces mostrando una cooperación y creatividad notables, a veces cayendo en la explotación y la brutalidad. Mientras la oscuridad cae una vez más, reflexiona sobre tu breve viaje a través del salvaje oeste no romantizado. Has experimentado de primera mano por qué la persona promedio de hoy, acostumbrada a la abundante comida, la atención médica, la seguridad física e innumerables comodidades desconocidas para los habitantes de la frontera, probablemente no sobreviviría ni un solo día en las condiciones reales de la frontera de la década de 1870. Las habilidades, el conocimiento, el acondicionamiento físico y la resiliencia psicológica necesarios para la supervivencia en la frontera representan una forma de vida tan distante de la experiencia moderna que resulta casi inimaginable. Sin embargo, algo de este mundo sigue fascinándonos. Quizás sea la honestidad cruda de una vida reducida a lo esencial, donde las tareas tienen consecuencias inmediatas y los logros representan victorias tangibles contra las limitaciones naturales. Tal vez sea la interdependencia comunitaria que surgió de los desafíos compartidos, creando conexiones que trascendieron las diferencias de origen o creencia. Tal vez sea simplemente el recordatorio de que los seres humanos pueden soportar e incluso encontrar significado en condiciones mucho más duras de las que la mayoría de nosotros jamás enfrentaremos. El legado de la frontera estadounidense se extiende más allá de la mitología hacia las estructuras y sistemas reales que dan forma a la vida estadounidense moderna. Las leyes de propiedad, los marcos de derechos de agua, las relaciones federales estatales, los enfoques de los recursos naturales e innumerables otros aspectos de la gobernanza estadounidense surgieron de los compromisos y conflictos de la era de la frontera. La diversidad de las comunidades occidentales, a pesar de los esfuerzos de asimilación forzada, contribuyó a la realidad multicultural de la América moderna. Incluso las continuas tensiones entre los derechos individuales y el bienestar colectivo, el control local y los estándares nacionales, la explotación y la conservación, tienen sus raíces en los debates de la era de la frontera. Para los pueblos indígenas, la era de la frontera representa no un capítulo glorioso en la expansión nacional, sino la devastación de las antiguas formas de vida y el comienzo de una larga lucha por la supervivencia cultural y la soberanía que continúa hoy. Su perspectiva nos recuerda que la simple narrativa triunfalista del asentamiento occidental ignora las complejas civilizaciones que ya existían y el incalculable conocimiento perdido a través de su interrupción. La comprensión más precisa de la frontera requiere mantener múltiples perspectivas simultáneamente, reconociendo tanto el coraje de quienes construyeron nuevas comunidades en condiciones desafiantes como la devastación experimentada por aquellos desplazados por esta expansión. Mientras te duermes en tu última noche en el salvaje oeste, los sonidos de esta América anterior te rodean. El susurro del viento a través de la hierba de la pradera. El lejano aullido de los coyotes. Quizás las tenues notas de piano de un salón en la calle. Estas experiencias sensoriales al menos conectaron a todos los que vivieron durante esta época. Independientemente de su origen o circunstancia, los vastos cielos, el clima extremo, los imponentes paisajes y los profundos silencios moldearon a todos los que los encontraron, creando una relación compartida con el medio ambiente, incluso en medio de conflictos culturales. Mañana, regresarás a tu propio tiempo, llevando contigo una comprensión más profunda de este periodo fundamental en la historia estadounidense. Nunca más volverás a ver una película del oeste ni leerás una novela de la frontera sin reconocer la versión saneada y simplificada de una realidad compleja. Apreciarás la extraordinaria comodidad y seguridad de la vida moderna lograda a través de avances tecnológicos inimaginables para los habitantes de la frontera. Es posible que te encuentres más consciente de las habilidades y el conocimiento perdidos en la transición a nuestra sociedad especializada y dependiente de la tecnología. La autosuficiencia práctica que permitió a la gente de la frontera construir, reparar, cultivar, conservar y crear lo que necesitaban con un mínimo apoyo externo. Lo más importante es que comprenderás que la verdadera historia del oeste americano no se encuentra en los tiroteos y las huelgas de oro, sino en las luchas diarias de la gente común, hombres, mujeres y niños de diversos orígenes que enfrentaron desafíos extraordinarios con los limitados recursos disponibles para ellos. Su historia, sin adornos de Hollywood, contiene suficiente coraje, tragedia, innovación, conflicto, cooperación, crueldad y bondad genuinos para llenar innumerables historias. Su legado vive en las comunidades que establecieron, los cambios ambientales que iniciaron, los patrones culturales que crearon y los mitos que surgieron de sus experiencias.
El verdadero salvaje oeste desapareció hace mucho tiempo, transformado por la tecnología, el crecimiento de la población, la integración económica y el cambio ambiental en el moderno oeste estadounidense de ciudades, suburbios, carreteras y paisajes gestionados. Sin embargo, los ecos de la experiencia de la frontera persisten en las identidades regionales, las tradiciones locales, los patrones de uso de la tierra y las estructuras de gobernanza. El recuerdo de este periodo formativo continúa influyendo en cómo los estadounidenses se entienden a sí mismos y al desarrollo de su nación, incluso cuando los académicos y las comunidades trabajan para reemplazar la mitología simplista con comprensiones más precisas e inclusivas de esta compleja historia. Mientras finalmente te rindes al sueño, la frontera entre el pasado y el presente parece desdibujarse. Los desafíos que enfrentan las comunidades fronterizas, adaptarse a las limitaciones ambientales, administrar los escasos recursos, construir comunidades funcionales entre poblaciones diversas, equilibrar la libertad individual con las necesidades colectivas, siguen siendo relevantes en nuevas formas hoy. Quizás el mayor legado de la experiencia de la frontera no sea un conjunto de respuestas, sino una colección de preguntas sobre la adaptación humana, la formación de la comunidad y la relación entre las personas y el mundo natural. Preguntas que cada generación debe responder de nuevo a medida que cambian las circunstancias. Las estrellas brillan intensamente arriba. Las mismas estrellas que guiaron a los viajeros a través de la pradera, ayudaron a los agricultores a programar su siembra y dieron consuelo a los inmigrantes nostálgicos, lejos de paisajes familiares. En este momento de conexión a través del tiempo, sientes un parentesco fugaz con aquellos que miraron estas mismas constelaciones hace un siglo y medio, preguntándose qué traería el mañana en un mundo donde la supervivencia nunca estaba garantizada, pero la vida en toda su dureza y belleza se experimentaba con una intensidad que rara vez se iguala en nuestra era más cómoda. El sueño llega por fin, y con él los sueños de un oeste, a la vez duro y magnífico. Un lugar donde la vulnerabilidad y la resistencia humana se mostraban en igual medida, donde diversos pueblos chocaban y a veces cooperaban de maneras que darían forma a una nación, y donde la lucha diaria por la existencia contenía momentos de conexión trascendente con paisajes de una grandeza impresionante. El verdadero salvaje oeste, despojado de la ilusión romántica, ofrece una ventana a la experiencia humana en su forma más elemental, desafiante, aterradora y, en ocasiones, sublime.